En Cruzando Fronteras nos encontramos nuevamente con la teóloga María Dolores López Guzmán. Vamos a hablar con ella sobre el Magnificat en torno a un artículo que ha publicado hace muy poco en la revista Salterre. En un viaje por la Toscana nos hemos encontrado con este precioso fresco de la Anunciación que creemos que va muy bien para comenzar este hermoso programa en torno a María. Qué alegría tener nuevamente con nosotros a Dolly López Guzmán. Bienvenida, Dolly, nuevamente a Cruzando Fronteras. Pues encantada de estar contigo y con todos los que nos quieran escuchar. Siempre un placer estar con vosotros. Dolly, además, hablar de María y hablar del Magnificat, de esa trovadora de las hazañas de Dios, pues nos hace ver que María nos ha dejado en el Magnificat un compendio, además un compendio muy significativo para tener motivos, para estar exultantes de alegría, ¿no? Así es. A mí, sin ninguna duda, es uno de los cánticos, si no el cántico de la Biblia por excelencia que más me gusta. De eso que solo recitarlo, ya solo recitarlo me pone contenta, ¿no? Porque transmite una alegría inmensa. Y efectivamente creo que es un compendio porque ahí María va como detallando todos los motivos por los que da gracias a Dios y está exultante, ¿no? Empezando, claro, y eso le viene por el motivo primero de que ha sido mirada por el Señor para tener una misión muy particular que significa la venida de Dios para estar con nosotros a través de ella, que es mucho decir, ¿no? A través de una mujer. Yo creo que Dios es el primer feminista, sin ninguna duda. Y después, cómo todo ese partidismo de Dios a favor de los pequeños y totalmente contrario a la soberbia, a la prepotencia, al poderoso que se cree por encima de los demás, etcétera, etcétera. Pues bueno, saber que Dios justamente lo que le encanta a Dios es lo pequeño y lo humilde frente a la apariencia, etcétera, etcétera, pues yo creo que es una magnífica noticia, vamos, el mejor Dios posible, creo yo. Sí, sí. Sin Es duda. Siempre digo, nuestro Señor elige, ¿no? Es un Dios que elige, es un Dios que se inclina a un lado y no a otro de la historia y, claro, elige a María y al lado de la casita de Nazaret pues estaría cerca el castillo de Herodes y podía haber elegido eso en lugar de ese rincón, ¿no? Entonces, creo que eso para los pobres, para los humildes, para los que no pintan nada en la historia, etcétera, etcétera, pues es como decir, qué bien. Ni más ni menos que Dios nos tiene en cuenta, ¿no? O sea que Decía al principio en la presentación que en esta conversación vamos a tener como telón de fondo un artículo que escribiste hace muy poquitos meses en la revista Salterre, que es un artículo desde luego muy, muy recomendable, pero también es precioso poderte escuchar de viva voz y también verte que nos lo cuentes. Y hay algo, bueno, citas mucho la música y una cita de Beethoven: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Sin duda, María rompió el silencio para mejorarlo, ¿no? sí, me encanta esa cita que he buscado para encontrar la fuente original y no la he encontrado, pero se atribuye a Beethoven. Y bueno, yo personalmente soy una amante del silencio. Me parece que sin silencio no se puede vivir, ni se puede vivir en paz, ni se puede escuchar bien, ni se puede contemplar, ni se pueden hacer muchas cosas que nos dan dimensión de profundidad, ¿no? Sobre nosotros mismos y sobre otros. Y luego María, dentro de los personajes bíblicos, siendo imprescindible en la historia de la salvación, porque Dios quiso que fuera imprescindible una mujer, lo cual es estupendo. Resulta que si recogemos todas las palabras de María en los evangelios vemos que habló muy poco. O sea que ella fue una figura muy silenciosa. Todavía le ganó San José, que no dijo, esta boca es mía, pero María, siendo quien era, la madre del Señor y siendo portadora de la gran noticia de la historia,
de la humanidad, pues fue muy, muy silenciosa, ¿no? Con lo cual, quiero decir que ella tenía una mirada de gran calado, que escuchaba mucho, que miraba mucho, que contemplaba, que, en fin, ¿no? Como también se dice en el Evangelio, meditaba las cosas y las guardaba en el corazón. Por lo tanto, el ver cuando habla lo que dice es muy importante porque no habla por hablar, no habla por hacer ruido, no habla como hacemos en las tertulias estas que tenemos, ¿no? Que a ver quién dice lo dice con la voz más en alto y así parece que gana la conversación, sino que María lo que dice lo quiere decir y María cuando canta quiere cantar. Y me parece maravilloso que Nuestra Señora pues cantara este himno precioso y rompiera el silencio para cantar, ¿no? O sea, su cántico es la primera vez que habla María es cantando, bueno, las palabras de la Anunciación del consentimiento y el cántico, ¿no? Y es la primera, yo creo que es una forma de decirnos que cuando somos conscientes de quién es el Señor, el primer gesto orante es el canto, es la música, es la alabanza, es el agradecimiento, es el desbordamiento de sentimientos, porque es como que nos abruma tanto amor, ¿no? Y sí, me parece maravilloso, ¿no? Además, esto llega a mayores, jóvenes, niños, grandes, pequeños, ¿no? Que la música es un lenguaje universal, ¿no? Y el cántico es un lenguaje universal, ¿no? Que condensa muchas emociones. Y desde tu perspectiva, ¿por qué podemos decir que María es un regalo de mujer? Uy, desde mucho, vamos, a mí me parece, pues es un regalo de mujer en muchos sentidos, ¿no? El primero es el regalo que Dios nos hace en su forma de entender cómo viene al mundo, ¿no? Es decir, que María forma parte de ese regalo de venir Dios al mundo, de escoger una mujer para ser su madre, de escoger una criatura. Podía haber hecho, no sé, un ser angelical. Y entonces forma parte del pack, del regalo de la encarnación, la figura de María. Entonces, ya en sí, en ese sentido ya es un regalo, ¿no? Es un regalo de mujer porque, por su forma de ser, por ese ser silenciosa, por ese ser cuidadora, por esa forma de ser madre, de dar a luz al hijo y dar protagonismo continuamente al hijo, quedar ella siempre en un segundo plano, ¿no? De prepararlo para empujarlo y que vaya al mundo y cumpla su misión. Yo creo que todos debemos fijarnos en ella para saber lo que significa evangelizar y hacer crecer a Dios en el mundo, ¿no? En fin, pero sería un poco infinita la lista, de cómo es María ese regalo para nosotros, ¿no? Luego, además, al final de la historia de Jesús aquí con nosotros, en este mundo, nos la regala como madre. Entonces es una figura materna importantísima y es el modelo de lo que tiene que ser la Iglesia, de lo que debería ser, de lo que muchas veces es y a veces le cuesta un poco. Dolly, ¿no nos pasaríamos si dijéramos que el Magnificat no es un himno intimista, sino que realmente es un acto de extroversión? Yo lo creo así, claro, precisamente por lo que hemos dicho antes, o sea, la ventaja, primero que ha roto el silencio, entonces rompe el silencio y cuando pronunciamos palabras, las pronunciamos hacia afuera para que otros las escuchen, ¿no? Es decir, la palabra existe dentro de nosotros antes de ser pronunciada, ¿no? Esto es como, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios, que uno dice, ¿qué significa esto? Esto significa que en Dios hay palabras y hay sentido y hay discurso dentro, hay sentido, hay significado. Bueno, pues la palabra está dentro de María, habita dentro de María, la palabra hecha carne habita dentro de María y la forma que tiene de comunicar esa alegría que le provoca llevar en su seno la palabra es sacarla hacia afuera en forma de cántico. Entonces es una forma de comunicar lo incomunicable con una explosión de gozo, ¿no? Hay muy pocos gestos
humanamente hablando, digamos, carnales, corporales, que expliciten de una forma tan fuerte lo que es algo, lo que son sentimientos desbordantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son las lágrimas, ¿no? Que no sé por qué a veces no nos gusta llorar, pero la lágrima implica que algo se desborda, ¿no? Dentro de nosotros. Y igual que el baile, bailar, que es precioso, eh, pues implica mover el cuerpo con aspavientos y con gestos un poco que implican esa extroversión, ¿no? Y el cántico igual, ¿no? Entonces está ella, es un acto de extroversión claramente, ¿no? Porque lleva en su seno esa palabra y sale, ¿no? Alegría. ¿Y qué piensas tú que pensarían los vecinos de Isabel cuando vieron a las dos cantando, abrazándose y emocionadas? Que estaban locas. Pero yo viendo la historia de algunos santos, que yo sé que tú, Fernando, también te gusta mucho leer vidas de nuestros hermanos y hermanas en la fe que nos han inspirado tanto, ¿no? Los santos de la Iglesia, ¿no? Conocidos o no conocidos, o reconocidos o no. Pero todos estos santos que han hecho como locuras, ¿no? Un San Francisco de Asís que se quita la ropa y hace cosas raras, o San Ignacio de Loyola habla de ser loco por Cristo. Bueno, pues a mí me parece que ver a dos mujeres, que una que es una ya muy mayor y que está embarazada, la otra que va a visitarla y que se ponen a reír porque tiene una emoción que es como reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? De júbilo, es que es exultación, júbilo, alegría desbordante, etcétera, y un lenguaje que a lo mejor ni entendían los de alrededor. Pues, estoy segura, bueno, esto sonará un poco así de Dios, estoy segura de que algunos pensarían, estos son cosas de mujeres que están un poco, como mujeres tenían que ser, ¿no? Se han juntado dos y tal, ¿no? Pero claro, nuestra fe parte de la locura de Dios, ¿no? Es que Dios también está un loco. El primero que muestra una locura de amor es Dios por nosotros, ¿no? Porque hay que estar muy loco para salir de la divinidad, ¿no? De un lugar en el que es tu ser, para vaciarte de eso, que es lo que eres tú, para venir por amor a estar con nosotros y sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Que ser infinito y a pasar a ser finito, que es la palabra, es silenciado, etcétera, etcétera, y hacer esa travesía por una locura, ¿no? Entonces, claro, María al final lo que hace es o sea, entender la locura de Dios y volverse un poco loca, ¿no? A los ojos del mundo, claro. En este artículo hay cosas que a mí, desde luego, me encantan y te lo tengo que decir. Una de ellas es una equivalencia muy original que hace entre el perfume de María de Betania y dices tú que el Magnífica es como la traducción musical de este perfume. Sí, es que esto va de mujeres, ¿eh? Siempre también un poco en la línea también de lo que he dicho antes, de hecho la mujer de Betania que con sus lágrimas eh, eh, seca y lava los pies del Señor, ¿no? Que en el fondo es adelantarse un poco al lavatorio también. Eh, es lo mismo, ¿no? Quizá con dos experiencias de un punto de partida distinto, en María es que el Señor se ha fijado en ella para hacer una locura en nuestro Dios, que es encarnarse y tomar del cuerpo de María la humanidad. O sea, la humanidad de Jesucristo procede del cuerpo de María y eso ya es pues para y en el caso de la mujer de Betania, pues probablemente, ¿no? Ya sabemos que el personaje de María está muy entremezclado en diversas tradiciones y no se sabe bien si corresponde o no a María Magdalena o no, o si era, bueno, en este caso la hermana de Lázaro o qué, pero al final una mujer que probablemente con todos sus miedos y sus cosas ha sido sanada por el Señor y está desbordante de alegría, es decir, que lo que el mundo no hace, lo hace Dios con nosotros. En el caso de María, una, un algo increíble como es tomar su cuerpo para hacerse hombre, y en el caso de la mujer de Betania, pues acogerla totalmente en tu ser para hacerla un poco suya
y hacerla discípula y quién sabe, y entonces eso las hace desbordar, ¿no? Y el cántico, que es esa, es que la poesía y la música, ¿no? Es que la poesía, la música, el perfume, romper un frasco de perfume, ¿no? Es desbordamiento, ¿no? Desmelenamiento. Yo creo que por eso me parecía que me vino enseguida y digo, si es que es la cara, sí, es muy parecido. Dolly, esta ruptura del silencio para cantar a Dios también nos recuerda, nos evoca a otras mujeres bíblicas, ¿no? Sí, esta es otra cosa que me encanta de María, ¿no? Yo creo que tenemos una tentación o es bastante habitual coger un personaje o coger textos de la Biblia y leerlos muy aisladamente, ¿no? Pero a María no se la puede entender sin toda la tradición, ¿no? De hecho, María pudo decir que sí por toda la historia que le precede, ¿no? De todas esas grandes mujeres, ¿no? Que en el caso de María hay dos grandes cánticos, ¿no? Que uno es el de Miriam, el de la hermana de Moisés y de Aarón, que a mí me encantó, bueno, siempre me ha encantado el hecho de descubrir eh, que Moisés es el gran profeta que lidera, que sin embargo necesita la palabra de Aarón porque era torpe de palabra, etcétera, etcétera, pero cuando cruzan el Mar Rojo, quien canta es una mujer y se ponen allí las mujeres a cantar. Porque, no sé, a lo mejor somos un poco más sensibles a captar estas locuras, ¿no? Es decir, a este desbordamiento, a expresar el desbordamiento, ¿no? A ser expresivas en el desbordamiento. Y luego también otro cántico preciosísimo, que es un antecedente muy claro del Magnificat, que es el de Ana, la madre de Samuel y del profeta Samuel. Y claro, ella, y que coge además y retoma la experiencia de las mujeres estériles, ¿no? Que le da un hijo y que curiosamente le da un hijo y ella dice, si me das un hijo te lo ofrezco. Y ahí luego Samuel pues se queda allí en el templo, ¿no? Y el cántico de Ana, ¿no? Entonces, claro, María también yo creo que se atreve a cantar porque sabía que otras mujeres se atrevieron, ¿no? Encontramos siempre, nuestras fortalezas no vienen aisladas, ¿no? Siempre necesitamos estar inspirados y apoyarnos en la experiencia de otros, y María también. Y claro, se te nota tu espiritualidad ignaciana y tú ves aquí en el Magnífica pues un himno precursor de lo que es la formulación ignaciana en su oración de ofrecimiento. El tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Sí. Todo es vuestro, ¿no? A vos lo torno, todo es vuestro, ¿no? Disponed a toda vuestra voluntad. Es que me llama muchísimo la atención y al final esto se repite en María, ¿no? En Ana, la madre de Samuel, ella le pide la fecundidad, el tener un hijo, pero al mismo tiempo que se lo pide, se lo está ofreciendo, porque le dice, si me das un hijo, pues te lo voy a, ¿no? Será consagrado ya desde el vientre y será para ti. Cosa que también sucede en María, ¿no? María recibe al hijo en su vientre, pero para que cumpla la voluntad del Padre. Y esto me parece de una profundidad y es como tener conciencia absolutamente plena de que somos canal de la gracia, de que todo procede de Dios y todo es para Dios, ¿no? Y es un antídoto contra el apropiamiento y adueñamiento de los dones de las personas, de la misión, de, no sé, ¿no? Entonces, facilitar la gracia para el bien de los demás y del mundo y que eso sea para Dios. Sí. Dolly, ¿puede caber toda una vida en una canción? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, yo tengo un poco alma, no sé hacer poesía, mira, eso ya me gustaría tener ese don, pero no lo tengo, pero me encanta leer la poesía, me encanta la música. eh, y claro que en cosas pequeñas pueden caber el universo entero, ¿no? Por ejemplo, toda la tradición de la oración del nombre de Jesús, del corazón de Jesús, ¿no? Se basa en eso, ¿no? En repetir una palabra y que en una palabra esté condensado la totalidad, ¿no? Entonces,
Solo diciendo el nombre de Jesús estamos diciendo todo, ¿no? Jesús significa Dios salva. Pues si lo repites, uno dice, ¿en un nombre cabe todo? Pues en un nombre cabe todo. En una canción como el Magnificat, ¿cabe todo? Y yo digo, sí. Si se sabe cantar y se sabe contar y se sabe leer y contemplar, sí. Podemos, es como una ventana a nuestra vocación y a cómo obra Dios, ¿no? O en dónde Dios ha puesto su corazón. Entonces, ¿qué más queremos? Pues canturrear. A mí me encanta ir por la casa, canturrear cuando nadie me ve. Cuando estoy planchando, pues canturrear y bailar. Y eso es bonito, ¿no? Mm. La alegría en María, en Isabel, acompaña la gratitud, pero esto no lo acompaña tanto nuestra cultura actual, ¿no? No, yo creo que no somos demasiado agradecidos como cultura. Incluso en el ámbito también de las comunidades, sí que se promueve mucho el agradecimiento, pero una cosa es la palabra, gracias, el decirlo, y otra cosa es que el agradecimiento forme parte de lo que estructura nuestra experiencia y nuestra relación con Dios y con los demás. Porque siempre estamos con fulanito, pues con lo que he hecho por él y no me ha dicho nada, todavía estoy esperando a que me llame, todas estas cosas, ¿no? O las madres con los hijos, hay que empujarlos continuamente a que llama a la abuela que te ha hecho un regalo, a que te dale las gracias, ¿no? Hay que empujar mucho, ¿no? Y socialmente vivimos más bien en una cultura, al menos en Europa, de derechos y como que todos nos lo merecemos y tengo derecho a todo, ¿no? Y claro, situarse en la órbita de la gracia y de la gratuidad de lo que el otro ha hecho conmigo, y especialmente Dios, pues claro, es cambiar mucho el chip, ¿no? Y vivir agradecido es no estar exigiendo continuamente a los demás no sé qué cosas y el punto de partida ya cambia todo. Sí, sí. Ujú. Tú también detectas en esta reflexión que hacías en la revista Salterre que en la relación con Dios nuestro mérito suele aparecer en forma de dignidad. Sí, ahí quería jugar un poco con la palabra dignidad, ¿no? Porque efectivamente, justamente es muy curioso porque con esta locura de amor que Dios ha tenido para con nosotros, es como nos hace más humanos y más dignos, porque fíjate, ha elegido a una mujer para hacerse hombre, ¿no? Y hacerse un hombre. Pero, pero nosotros, en cambio, nos ponemos muy dignos en el sentido negativo para recibir las cosas, porque, como he dicho antes, ¿no? Funcionamos como si nos lo debiera, ¿no? Como si Dios nos debiera la vida, como si el alimento no se es debido, ¿no? Entonces nos ponemos dignos para recibir la misericordia, para recibir el amor, como, hombre, faltaría más, ya que nos ha creado, ¿no? Es como, en lugar de decir, me has dado, y además esto, y además me das aquello, pero ¿y esto también? Madre mía, ¿no? Y entonces es un desbordamiento, ¿no? ¿Y cómo Y, podríamos, de alguna manera, educar para desactivar este mecanismo del mérito? uf, es difícil, ¿eh? Yo diría que es una de las grandes tareas educativas, si nos escuchan educadores, que lo pongan en el programa educativo de los colegios y las familias, porque aquí nos jugamos mucho realmente, nos jugamos mucho luego en la convivencia, ¿no? En las comunidades religiosas, en cómo a veces los religiosos y las religiosas vivís, ¿no? Nos jugamos la forma de relacionarnos unos con otros. Entonces, desde pequeños yo diría que, entre comillas, empujando, ¿no? Como he dicho antes, hay que decir a los hijos, da las gracias, o ¿te han hecho esto? Venga, vete y da las gracias, y empujarlo hasta que se convierta en hábito. Los hábitos luego se convierten en costumbre, la costumbre se convierte en algo que te configura, y lo que te configura te permite luego contemplar y meditar la vida desde ahí. Entonces, esa progresión creo que es buena.
Después hay también otra cosa que yo subrayaría, que tú haces que nos detengamos en el Magnífica, en cómo María expresa su contento porque el Señor ha detenido sus ojos en ella, detener sus ojos en ella. Qué expresión tan bonita también, ¿no? Me encanta. Sí, viene un poco de la expresión de lo de poner los ojos fijos en Jesús. Eh, yo me imaginaba, yo tengo una mente bastante plástica, ¿no? Quizá me viene de la tradición ignaciana de hacer la composición viendo el lugar, pero claro, yo cuando pensaba en la Trinidad, ¿no? Cuando ve el mundo, pues cómo va haciendo del gran angular un zoom, ¿no? Va a lo pequeño, a lo pequeño, y entre todo lo que puedes mirar, entre todo lo que contemplas, ¿dónde te detienes, ¿no? Y entonces claro, esto es muy interesante, ¿no? Como por ejemplo, o me viene a la cabeza la novela de La colmena de Cela, ¿no? Tú ves mucha gente pasando, ¿no? Entrando, saliendo y tal, y de repente tú coges una ventana y dices, aquí, este es el lugar, esta es la persona, ¿no? Y claro, detuvo sus ojos en ella, ¿no? Y entonces significa mucho, significa muchísimo. Yo creo que todos anhelamos, me parece a mí, o que alguien en este mundo detenga sus ojos en nosotros, ¿no? Que nos miren de una forma especial, que nos destaquen del resto, eh, y que al mirarnos nos contemplen, ¿no? No solo porque nos pueden mirar de arriba abajo para ver si vas bien, si vas mal, si estás gordo, si estás delgado, si estás así o así. No, la clave es que nos miran porque nos contemplan y encuentran algo de valor en nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es un anhelo universal. En relación a este sentirse mirada por Dios, traes también a colación una rima, la rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo. Sí, que, bueno, ya no digo de estas generaciones, que no sé si leen o no, pero en mi generación, en la adolescencia siempre se leía a Becker, ¿verdad? Y esa poesía me parece preciosa, muy atinada, y si ponemos a lo divino, pues lo expresa perfectamente, ¿no? ¿Qué no daría yo por una mirada de Dios, ¿no? Sobre mí? Y si resulta que es cierto, ¿a qué más puedo aspirar, ¿no? Que a veces pienso, ¿no? ¿Cuánto le estamos siempre demandando a Dios cuando ya nos ha dado tanto, ya nos ha mirado, ¿no? A través de María, no solo que nos mire personalmente, sino que, por ejemplo, a través de la mirada de María me está mirando a mí, porque el Hijo lo ha traído para todos, ¿no? Con lo cual es un rebosamiento, y vuelvo, todas las palabras en Dios desborda, ¿no? Es un rebosamiento de que Dios se ha detenido, ¿no? En cada uno de nosotros de forma particular nos roza con sus ojos y con su ser, ¿no? Sí, sí, Y sí, a ti también te llamó mucho la atención que solo a Dios se le hubiera ocurrido elegir a alguien, a una doncella con el perfil de María. totalmente. O sea, claro, sobre todo hablando en estas categorías, ¿no? O sea, todo un Dios, es decir, o sea, Dios, el Todopoderoso, el Creador, el dueño y Señor de todas las cosas, el Altísimo, el Omnipotente, ¿no? Omnipotente, Altísimo Señor, ¿no? Como empieza también el Cántico de las Criaturas. Eh, hombre, tenía mucho donde elegir, ¿no? Tenía mucho donde elegir, ¿no? Mujeres estupendas, ¿no? Y entonces, si nos fijamos en cómo elige nuestro mundo, ¿no? Qué mujeres hay por las pasarelas de la moda o lo que destaca y tal, yo creo que claramente nosotros no habríamos elegido a María. Y sin embargo, él sí, porque elige de otra manera, y por eso es una gran noticia que Dios sea como es, porque rompe nuestras categorías, ¿no? Como diría San Pablo, ¿no? La sabiduría del mundo es diferente a las de Dios. Entonces, una doncella que no pinta aparentemente nada, que está totalmente oculta, que tiene una vida normal, sin brillo aparente, sin reconocimiento de ningún tipo, nosotros no la habríamos elegido, seguro.
Entre cuando nos ponemos en las reuniones en dones, carismas y tal, este es así, el otro es así. Bueno, pues no lo habríamos elegido. Menos mal que existe Dios y que elige mejor. A María le bastó con sentirse mirada, pero yo creo que la pregunta también es si nosotros nos basta con sentirnos mirados por el Señor, ¿no? Es el reto que nos lanza de alguna manera. Sí, un poco como te he comentado antes y al hilo de la poesía también de Becker, ¿no? Yo creo que detenernos nosotros en María y ver lo que ha pasado con ella, y ella de Dios con ella y ella con Dios, nos, nos ayudaría mucho a curarnos de muchos deseos, de muchas cosas que nos estorban para, para, para captar lo que ya hemos recibido, porque eh, algo de la experiencia propia de la experiencia espiritual es tener conciencia de lo que hemos recibido, ¿no? Yo he recibido, ¿no? Y de en qué medida valoramos lo que recibimos, ¿no? Nunca tenemos bastante, ¿no? Yo quiero no sé qué y tener una carrera, yo quiero tener una casa y después quiero tener un coche y después quiero tener una obra y después quiero tener una parroquia y después quiero ser obispo o después quiero, ¿no? Y después quiero tener una misión, no sé qué, y después que hacer un no sé qué y un no sé cuál, ¿no? Y nunca tenemos suficiente y además depositamos esos anhelos en cosas que no dependen de nosotros 100%, ¿no? Y no nos detenemos en lo que nos da la fortaleza para vivir y para vivir con alegría y para transmitirla, que es de lo que se trata, ¿no? Y es que, y por eso es de verdad, yo devuelvo la pregunta, ¿de verdad nos parece poco que Dios nos haya mirado? Es que con eso nos daría para toda la vida. Ya no habría que pedir más, pienso yo. Que la vida tiene sufrimiento, dolor y tal, y tal, y tal, y tal, enfermedades, la dureza del trabajo, las cosas no salen, los miedos, por supuesto. Pero esto lo pongo aquí. Y con que Dios me haya mirado una sola vez y se haya fijado en mí una sola vez, esto va así. O sea, la balanza, o sea, es incomparable, o sea, no hay comparación. Entonces, la pregunta es esa, ¿no nos basta que una mirada? ¿No nos basta una palabra? Como una palabra tuya bastará para sanarnos. ¿No nos basta? Esa es la pregunta. En María también pone su confianza en Dios ante un horizonte oscuro y casi imposible humanamente hablando. Bueno, como han hecho mártires, tú citas también a Alfred Delp, por ejemplo. Sí, o sea, una de las cosas que me emociona del cántico de María y de otras actitudes en los santos, ¿no? Es eh, ver, o sea, me suelo detener o me gusta detenerme en cuándo y cómo han expresado de forma especial la alegría, ¿no? Que llevan en su corazón por porque creo que a ellos sí que les ha bastado con una mirada, ¿no? de Dios. Y, y es curioso porque muchas veces eso ha sucedido justamente coincidiendo con momentos vitales de muerte o de enfermedad radical, ¿no? Por ejemplo, el Cántico a las Criaturas de San Francisco era cuando él estaba casi ciego, prácticamente ciego, y ya cuando tenía muchos problemas con sus hermanos, ¿no? Eso, o sea, que no solo hay que quedarse con el cántico, sino en qué momento lo dice, ¿no? Dices, qué curioso, estaba casi ciego y canta a las criaturas que no ve, ¿no? Las llevaba ya dentro. Y María canta el Magníficas alabando a Dios a sabiendas, porque María no tenía la capacidad de ver más allá de lo que iba a pasar, excepto que el que ella estuviera embarazada, a ojos de la ley, era que la iban a lapidar. Entonces, era una grandísima noticia porque Dios se había fijado en ella, pero lo que iba a pasar después era un contexto que anunciaba más muerte que otra cosa, ¿no? Entonces era, o al menos una gran paradoja. Ella llevaba la vida de Dios en su vientre y la resultante podía ser la muerte. Y sin embargo ella canta, ¿no?
Y esto ha pasado, pues, yo qué sé, Etty Hillesum en los campos de concentración, Alfred Deck, ¿no? Personas que han sabido vivir con esperanza y con un tono vital eh, de cierta alegría. Quizá la palabra aquí alegría suena muy fuerte, pero sí esperanza vital, contextos de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ujú. Otro apunte teológico. Dios tiene un poder absoluto que ejerce siempre a nuestro favor y contando con nuestro consentimiento, que esto lo vemos también de manera muy clara en María, ¿no? Claro, porque ahora que está de moda el consentimiento, ¿no? En las relaciones, pues Dios siempre ha sido extremadamente delicado en su forma de actuar, ¿no? Sus maneras, las maneras de Dios y del Espíritu son la seducción, ¿no? Me viene, por ejemplo, ahora, pues como la vocación de Jeremías, ¿no? Me sedujiste. Entonces, Dios procede, su modo de proceder es por seducción, por atracción, por, por, por presentarse y envolverte con cantos de amor, ¿no? Con eso, con su mirada, con su... Y sin olvidar que es el poderoso. A veces en la teología post-Vaticano, como hemos puesto mucho el énfasis en el amor y hemos reducido el hecho de que es poderoso. A mí me gusta mucho mantener la fuerza de lo que significa que es el todopoderoso y es el creador, porque por eso me asombra más que luego proceda de esa manera, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, es todopoderoso en amor, sí, pero también es todopoderoso como para crear este mundo, ¿no? Y con esa fuerza en donde no hay enemigo que se le resista, ni la muerte, quiero decir que nadie puede con él. Por eso tenerle a nuestro favor, es decir, como lo de los Romanos 8, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, ¿no? Eh, tenemos todo ganado con Él, ¿no? De esa manera, ¿no? Porque es el poderoso. Lo dice de una manera gráfica y con mucha fuerza. La encarnación es un salto mortal. Un poco, sí, ¿no? Yo creo que no hay más que verlo. A ojos vista, ¿no? Yo creo que lo bonito, bueno, una de las muchas cosas preciosas de nuestra fe es que nuestra fe es carnal, ¿no? Que se plasma, que se concreta, que se toca, que se ve, ¿no? Entonces, se ve que Jesucristo se hace hombre y se ve y se toca y se palpa que muere en la cruz, ¿no? Y se toca y se huele, ¿no? Y van las mujeres allá al sepulcro, ¿no? O sea, que se puede palpar que la encarnación es un salto mortal. Entonces, por eso es una locura, ¿no? Solo a Dios se le podría haber ocurrido venir de esta manera porque le parece tan valiosa a la humanidad que la incorpora a su ser, ¿no? Hasta la muerte y la atraviesa. Y luego la resurrección sería como un giro inesperado y totalmente espectacular que no nos esperamos, ¿no? Claro, claro. Por eso eh, también aquí es muy bonita. La resurrección es una maravilla porque tenemos la suerte de conocer el final de la historia. Esto es como eh, cuando lees un libro, uno tiene la tentación de leer el final, pero si lo lees ya pierde tensión, ¿no? Ya pierde un poco de miga el libro, ¿no? En cambio, en este mundo, en la larga noche del mundo, porque a veces vivir es difícil y duro, conocer el final de la historia, pues es un motivo que, que nos ayuda, es como las gafas con las que podemos releer de nuevo la historia, que si seguimos su curso natural, pues acaban en un muro. Pero si nos ponemos ahora las gafas de la resurrección, ya todo se lee distinto, todo es distinto. Y eso le pasó a María también, ¿no? Porque cuando María canta el Magnificat, lo canta sin que haya ocurrido todavía la resurrección, lo cual es muy interesante, ¿no? Y muy bonito porque quiere decir que el corazón de María era ya muy generoso y muy abierto a Dios
porque no tenía todavía esa dimensión de profundidad hasta el infinito y más allá. Y canta, ¿no? Ya le parecía suficiente todo lo que había hecho Dios como para cantar. Pero cuando luego ya sucede la resurrección, pues el Magnificat cobra aún más vida y aún más contenido de alegría, ¿no? O sea que sí, sí, sí. Y podríamos decir también que el Magníficat es como la cara A de las bienaventuranzas. Yo creo que sí. Es que si nos fijamos un poco, ¿no? Cuando en las bienaventuranzas, ¿no? Se habla de los pobres de espíritu, los mansos, los perseguidos a causa de la justicia, los limpios de corazón, los que tienen hambre y los que lloran. Pues resulta que en el Magnificat, María lo que está diciendo es que Dios siempre ha estado a favor de los humildes, los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, y es un buen pórtico vital si unimos el Magnificat con las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas están en pasado y en presente, ¿no? Derribó a los potentados, está en pasado, y María se alegra en presente, está en presente. Y las bienaventuranzas, la primera y la última están en presente, los pobres bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos presente, pero luego las restantes, hasta la última, están en futuro, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, o los mansos heredarán la tierra. Entonces, yo creo que por eso digo, es la cara A y la cara B, y es como que abarcan todo el tiempo y es un pórtico vital, ¿no? De inspiración para vital. Es decir, fijémonos en cómo ha actuado Dios en el pasado. Podemos alegrarnos en el presente, en nuestra vida, en nuestra propia vida tenemos signos de vida donde Dios ha actuado. Y cuando vivamos con sufrimientos, miremos que más allá del sufrimiento seremos consolados, porque ese es el final, ¿no? Entonces, me parecen complementarios, ¿no? Y es muy bonito porque digo, mira, María se adelantó un poco a su hijo o se lo puso en bandeja. María le puso en bandeja las bienaventuranzas a Jesús, ¿no? Es como, sí. Dolly, en este programa me he propuesto darte una buena sorpresa. Ay, Así madre. que ahora viene el momento de la pregunta sorpresa y de la sorpresa en sí. Vamos a ver Vale, quién es. vale. Hola Dolly, desde esta nueva comunidad en la que yo me encuentro después que nos conocimos hace bastantes años, aquí en la parroquia Sagrados Corazones, he elegido como un saludo sorpresa hacia ti, teniendo como fondo la vidriera de la parroquia, donde destaca de manera especial los contrastes de los colores de la Virgen y de María. He leído el artículo tuyo, magnífico, como es magnífica también el título de el motivo por el que tú has escrito el artículo. Recuerdo mucho aquellos tiempos en que nos conocimos y ahora te quería sencillamente hacer una pregunta. Los títulos con los que tú obsequias a María a través del artículo del Magnificat son expresión de tu propia experiencia como madre. Me parece que sí. Si es así, sigue con esa experiencia de madre traducida, en este caso, a la proyección que tú puedas hacer de tus habilidades, de tu teología, de tu Biblia, de lo que significa ser la entrega y la dedicación de madre. Un saludo, Dolly. Bueno, muchas gracias, una preciosísima sorpresa, de verdad, además hace mucho que no le veo. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Siempre tan cariñoso, de verdad, conmigo, de verdad. Qué bonito. Gracias, Fernando. Pues sí, tienes razón. Es decir, es que la maternidad te cambia la vida, realmente, ¿no? Claro, a mí me parece que no es cosa pequeña el hecho de que en tu propio cuerpo se aloje otro ser, que crezca de tu propia sangre, que luego además
haya una progresiva, como una progresiva salida, donde tú vas empujando a ese ser que ya forma parte indisoluble de ti para toda la vida, y además lleva tu ADN, porque eso sale de ti. Primero se corta el cordón umbilical, pero luego hay otra fase muy preciosa que es del amamantamiento, o sea que es progresivo, ¿no? Donde le sigues dando el alimento que nace de ti, de tu propia carne, a esa personita y sale, ¿no? Entonces te cambia la vida, hay un antes y un después de tener un hijo, ¿no? En mi caso de forma biológica, también de forma por adopción, porque yo tengo 2 hijos biológicos y uno adoptado, y entonces en mi caso particular la maternidad por adopción vino inspirada por la maternidad biológica, ¿no? Es decir, que fue como un ensanchamiento de la maternidad, ¿no? Sabiendo de forma carnal lo que supone y la radicalidad que implica en el cuerpo, eh, pues el Señor me abrió un camino hacia la adopción como una forma de ensanchar lo biológico, ¿no? También, pero siguiendo la misma dinámica, o sea, se necesita lo biológico para entender cómo reproducirlo en lo espiritual o de otra manera, ¿no? Y, y evidentemente no me tengo que poner el sombrero de madre cuando me escribo, sino que lo soy, ¿no? Es algo que ya te cambia el ser. Lo que en teología se hablaba de cambios ontológicos, ¿no? Para el sacerdocio, la maternidad es un cambio del ser, claramente. Y, y a mí me pareció que era el lugar en el que me colocaba Dios para mirar la realidad, ¿no? Es decir, es mi vocación central. Entonces, cuando yo he estudiado la teología o doy ejercicios espirituales o miro la realidad, me parece que sería traicionar a Dios si no la mirara profundizando desde ese lugar que es el que me corresponde, ¿no? A cada uno le corresponde un lugar porque no podemos agotar el misterio de Dios ninguno, ¿no? Entonces es como el pozo de profundidad que Dios me ha puesto en el camino para hablar de él, ¿no? Entonces es una perspectiva, una mirada propia y también donde mi relación con él se asienta, ¿no? No es que Dios esté como en medio de mi relación con mi marido, como algo en medio estorbando, o en la relación de mis hijos, no, pero sí es donde en esas relaciones, la esponsal y la maternal, donde Dios me habla o encuentro el misterio de Dios de una manera especialmente potente en mi caso, ¿no? De tal manera que todo lo que hago después, pues si doy clases o si doy charlas o si doy ejercicios, siempre es en tanto en cuanto están en relación con ese centro vital, ¿no? Es como entiendo yo. Claro, cada persona tiene un centro vocacional, digamos, ¿no? Que es configurador. Y sobre ese centro, pues ya mira la realidad, ¿no? Por eso nos complementamos las vocaciones, ¿no? Entonces, es lo mismo y no es lo mismo. Es decir, ya sé que muchos sacerdotes o religiosas dan ejercicios espirituales y bendito Dios, qué bien. Entonces, y a lo mejor yo digo prácticamente lo mismo, no es cuestión solo de lo que uno dice, sino desde dónde lo dice y lo que uno representa, ¿no? Y entonces, yo con mi presencia represento a una madre y represento la maternidad de esta manera, y entonces mis palabras ya evocan cosas distintas, aunque hagamos lo mismo, ¿no? Y entonces eso ya enriquece en sí. O sea, no hay que ser especialmente original ni reivindicar nada en particular, sino contemplar bien a quién tenemos delante, ver desde dónde habla, a dónde remite y ya encontraremos algo de Dios distinto, ¿no? Sí. Agradecemos mucho a José Manuel Belza su presencia en el programa y yo también le agradezco mucho a él y siempre se lo digo que gracias a él te conocí a ti y te leo y te disfruto tanto, así que 1.000.000 de gracias. Se va a poner muy contenta mi hermana y mis sobrinos que fueron al Colegio de los Sagrados Corazones de ahí vuestro, ¿no? En la zona de Argüelles, que ahí es donde conocía el padre Belza a través de mi hermana,
que le siguen teniendo infinito cariño. O sea, en nuestra familia es muy querido. Siempre le pregunto a veces a ella por él. O sea, que me habéis dado una gran sorpresa porque ha sido un hombre conmigo siempre, siempre. No solo amable, sino que con su mirada y con su palabra he notado que creía en mi vocación. Sí. Y eso solo, a veces solo con la mirada. Sí. Qué bonito. Bueno, vamos a seguir con María. María nunca vivió para sí desde todo esto que estamos diciendo de la maternidad, ¿no es así, Dolly? María es o sea, la inspiradora, ¿no? Yo, y eso que he tardado yo en descubrir a María, lo tengo que reconocer, ¿no? Porque, claro, como tenemos estas peleas de vírgenes, ¿no? De- con estos ropajes y con todas las advocaciones que son preciosas, pero a veces yo pienso que hacemos el recorrido inverso, es decir, tenemos las advocaciones, ¿no? Trono de sabiduría, torre de marfil, en fin, ¿no? Todas las que se nos puedan ocurrir. Y ahí tenemos el Rocío, la Macarena, la Madre la Virgen de la Leche, la otra de más allá. Y a lo mejor porque no, porque somos de una zona cultural o a veces porque nos gusta la talla o la imagen, pues nos adherimos a esa Virgen, ¿no? Y eso está muy bien, porque a mí, o sea, la piedad es muy importante, la piedad en sentido original, y San Ignacio también de Loyola lo decía, es la facilidad de hallar a Dios en las cosas y en la vida cotidiana. La piedad es necesaria. Pero claro, la cuestión es de dónde nacen las advocaciones. Y entonces es justo de esta figura de María, que es un regalo de mujer, como hemos dicho, y que es fuente de inspiración para nuestras vidas, ¿no? Y en la mía en particular, yo de verdad puedo asegurar que, especialmente desde que fui madre, cobró un significado y una presencia nueva en mi vida como madre del Señor y como madre mía y como su modo de ser madre, con el Señor y luego con nosotros, ¿no? Porque luego el Señor nos la regaló. Entonces, María además luego tiene la ventaja de que al ser virgen, pues también es inspiradora de la vida consagrada, o sea que ella es un compendio precioso para redescubrir nuestras vocaciones, ¿no? Sí, sí. Por eso es un regalazo. En ella está condensado mucho. También ha ido saliendo, pero yo creo que conviene también que lo subrayemos, que en el centro de la maternidad está la llamada a salir permanentemente de uno mismo. Sí. Está más incluso a veces viendo revistas y cosas de estas donde me refiero a revistas sociales, no teológicas, ¿no? De incluso actrices o así que han vivido su vida y de repente son madres y dicen, expresan que con la maternidad la vida les ha cambiado totalmente y que es la primera vez que han entendido lo que significa no vivir para una misma, ¿no? Porque es verdad que ojalá eso nos pasara en todo tipo de relación, que viviéramos más para el otro que para nosotros mismos. Pero al final en las relaciones o bien de amistad o bien en la relación esponsal o de pareja o lo que se quiera, pues como se mueven en la reciprocidad, ¿no? Porque se tienen que mover en la reciprocidad y en la gratuidad y tal, pues a veces es difícil saber si estamos queriendo al otro porque nos satisface mucho, ¿no? Y es ahí un camino difícil para ir saliendo cada vez más de nosotros mismos, ¿no? Con la maternidad es que es desde el minuto uno, ¿no? Porque cuando tienes al niño en tus entrañas y va creciendo, los órganos físicamente se van desplazando. Entonces, ya tienes que hacer un hueco. O sea, por eso digo que hasta que lo físico es muy expresivo, porque los órganos se van desplazando, desplazando y ya tienes que renunciar a tu espacio propio para hacer espacio a otro ser. Y es molesto, porque a veces los piececillos se te incrustan en las costillas, por ejemplo, ¿no? O cuando vas a dormir, pues ya no puedes dormir igual, porque va creciendo y es incómodo.
Entonces, desde el principio, en el cuerpo ya se plasma lo que es la vida, lo que es querer a ese nuevo ser, ¿no? Que es hacerle hueco renunciando a ti y luego a desposeerte. No eres propietaria de ese ser, ¿no? Y ahí lo vemos en María claramente, ¿no? Que María, que era la depositaria de la gran noticia, ella solo espera los tiempos de Dios, ¿no? Y lo que hace luego es seguir al Señor desde lejos, ¿no? Y desde cerca y desde lejos, para que Él cumpla su vida, ¿no? Y las madres, los padres también, a lo que estamos llamados es a empujar a los hijos hacia afuera para que sean para el mundo, para que sean para otros. Sí, sí, sí. Esa es la verdadera vocación. Dolly, si te parece, vamos a terminar con una de las frases de tu artículo que creo que también es bastante inspiradora. Tras la muerte de Jesús en la cruz, nos acogió en su vida como sus hijos, rompiendo todos los límites inimaginables del amor. Sí. Es que lo de María también es increíble porque, eh, bueno, y lo de Jesús, ¿no? Jesús en la cruz sigue regalándose, ¿no? Da su vida, da su cuerpo, lo da todo, y en la cruz mismo nos da a su madre, ¿no? Es que es lo más precioso y preciado que le quedaba en este mundo era su madre, con la que tenía y tiene ese vínculo especial porque su humanidad procede de ella. Y a su vez María, o sea, y al dárnosla y María aceptarlo, ¿no? María lo consiente, porque después de morir, pues María podía haber hecho lo que hubiera querido. Y Juan también podía haber dicho, bueno, Jesús dijo eso, pero como estaba en la cruz, no sabía lo que decía. Pero ellos lo asumen y claro, lo fuerte está aquí. Es decir, que María nos adopta, aquí hay una adopción filial. Por eso mi vida me ha ayudado mucho a entender mejor este misterio, mi vida como madre adoptiva también, y al mismo tiempo he encontrado sentido a mi vida como madre adoptiva en José, en María, bueno, o sea, en el misterio de Dios, ¿no? Y cómo envuelve a estas criaturas preciosas, ¿no? Como son la Sagrada Familia. Entonces, María nos adopta como hijos, pero nos adopta a los hijos que hemos matado a su hijo. Por eso María es la gran figura de la reconciliación y del perdón, porque no se conforma solo con no ser vengativa con nosotros, sino, ¿no? Porque podría haber dicho, pues yo ahora voy a ir a por estos que han matado a mi hijo, ¿no? Como muchas madres podemos, a mí que no me toquen a mis hijos, que hay alguna famosa frase por ahí, alguna, ¿no? Yo por mí, tal. Ella no solo no es vengativa, sino que nos adopta como hijos. Y adoptar un hijo lo que significa es que nos considera igual al hijo. Igual, es decir, que para ella nos mira como ha mirado a Jesús. De ella heredamos lo mismo que Jesús ha heredado de ella, ¿no? Porque un hijo adoptivo tiene los mismos derechos, los mismos deberes y la misma herencia. Y entonces eso María es lo que hace con nosotros. Por eso es algo que desborda, o sea, todo iba de desbordamiento, pero ahora ya es como cuando si hay una presa y hay que quitar, porque si no se inunda todo de gracia, ¿no? De la gracia de Dios, que siempre es mayor de lo que nos podemos imaginar. Por eso es un gran regalo. Así es. Pues Dolly, muchas gracias también por el regalo que nos has hecho con esta conversación, bueno, porque en el fondo tú también te das a ti misma a través de tus palabras, a través de tu experiencia y sobre todo de contemplar esta magnífica, esta María, trovadora de las hazañas de Dios. Ojalá que lo vivamos como un regalo fuerte el tener a María en nuestra vida y que sigamos también descubriendo estos matices tan hermosos del Magnificat. Hasta siempre, Dolly.
Muchas gracias. Hasta otra ocasión, Fernando. Gracias a todos. Adiós. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales.